Hola, muy buenas tardes. Estamos en el programa número 52 del Club del Ajedrez. Y bueno, voy a remontarme en muchos años, voy a remontar al año 1992 para contar el comienzo de una historia. Se trataba de Garry Kasparov, que estaba en el Club Argentino de Ajedrez, jugando un torneo de partidas rápidas. Se había venido a jugar contra el equipo olímpico argentino en la Bolsa de Comercio, y en este lugar, en el Club Argentino de Ajedrez, un lugar emblemático de centenario, se dio cita Garry Kasparov y una multitud de aficionados que por un lado competían en el torneo y por otro lado iban a ver a la gran figura mundial del ajedrez argentino. Entonces yo participé de ese torneo. Por ese entonces estaba jugando en Argentina el Campeonato Mundial Juvenil, en donde estaban los campeones de cada uno de los países del mundo, más los representantes argentinos, que era Pablo Zarnicki y era Hugo Spangenberg. Hugo Spangenberg había sido en unos años atrás mi alumno y estaba jugando con los mejores de cada uno de los países del mundo. Pasó lo siguiente, que alrededor de las partidas de Garry Kasparov estaba colmado de personas mirando sus propias partidas. Entonces jugamos las tres primeras rondas. En la tercera ronda, después de haber ganado las dos primeras, me tocó perder con quien compartir el primer lugar en el Campeonato Mundial Juvenil, el representante de Israel, que empató el primer lugar con Pablo Zarnicki, jugador argentino que fue gran maestro tras ese torneo ganado. Y entonces Garry Kasparov se quejó diciendo de que no podía jugar en esas condiciones, y entonces el presidente del club decidió llevar las partidas que le quedaban a Garry Kasparov, que eran los que habían totalizado las tres partidas ganadas. En ese caso no me tocó a mí y quedé afuera de ese lujo de jugar con Garry Kasparov en la biblioteca del club. Por lo tanto, quedó detenido para el resto de los 180 jugadores, fuera de esos número pequeño que jugaron con Kasparov teniendo 3 en 3. En la biblioteca del club quedamos en 3 horas detenidos. Esto era una cosa loca, porque era entre las 12 de la noche y las 3 de la mañana, en un horario inverosímil para detener el torneo, y ya estábamos con cierto sueño. Nos detuvimos en el salón del primer piso, donde hay unos cómodos sillones. Es una casa antigua de la calle Paraguay 1858, y allí empecé a hablar, me acuerdo, con un maestro internacional, Guillermo Llanos, y estaba una chica algo menor que yo, Claudia, y empezamos a hablar una amiga de ellas también estaba. Éramos 4 que hablábamos en los sillones del club, personas jóvenes. Yo por entonces tendría 30 años, Claudia 25, 24, y entonces al presentarnos me dice: qué parecido a Omar Sharif que sos. Entonces yo le contesté: bueno, si querés salirme a vender por los barrios y vamos a medias. Esa cosa humorística ha traído al mundo a mi hija tiempo después, Constanza Garbarino, que está acá con nosotros. Hola, Constanza. Hola. ¿Cómo estás? Hola, estoy muy bien. Qué pintoresca anécdota. El campeón mundial Garry Kasparov fue el inicio de la conversación con tu mamá, y a partir de eso se hizo una relación, y yo decidí quedarme en Buenos Aires, no volver a Europa, porque bueno, tenía ganas de conocer a Claudia, y luego de eso siguió la historia hasta tu nacimiento. Bueno, ¿qué opinás de esa anécdota tan pintoresca? Sí, yo hace unas semanas estaba teniendo una cena con unas personas, y justo me preguntaron así de cómo se habían conocido mis padres. Ellos me decían, eran los papás de mi novio, digamos, y mi novio. Y nada, ellos contaron que eran vecinos, que se habían conocido así. Yo conté esta historia, y de repente yo a veces no me doy cuenta lo peculiar que es tener un padre ajedrecista como yo. Muchas veces no sé, siempre crecí con eso, digamos, y lo tomo natural, pero es algo que la gente me dice: wow, ¿en serio? Sí, mirá, se dedica al ajedrez. Y nada, yo siempre, cuando me viene el recuerdo de que eso en realidad no es la norma, no sé, me enorgullezco mucho de que te dediques a lo que te dedicas y la garra que le pones. Y
Claro, bueno, es un ejemplo para mí. Bueno, qué lindas palabras. Hoy es el cumpleaños número 23 de mi hija Constanza, y creía que era, bueno, todo un lindo regalo que nos hacemos mutuamente de compartir el programa. Ella, bueno, es una estudiante de mitad de carrera de psicología, y vamos a hablar también de eso, pero bueno, ¿qué otras cosas recordás de tu padre ajedrecista en tu temprana edad? ¿Qué recuerdos tenés al respecto? Bueno, siempre me incentivaron, mi mamá también en algún momento habrá dado clases de ajedrez, y los dos bueno, me incentivaban a ir a torneos, participé, me enseñaron desde pequeña, y fui un par de veces, aunque no es a lo que me dedico, ni es algo que tenga como hobby, digamos, pero sé jugar y es interesante para mí, y nada, es parte un poco de mi día a día, de intercambio, no sé, desde la casa está presente, muy presente, hay juegos de ajedrez y nada. Forma parte de tu historia, claro. Claro, sí, también di clases, fue mi primer trabajo, di clases a chicos de 6, 7 años a 12, digamos, que estaban por entrar a la secundaria, en colegios, y fue como mi primer acercamiento laboral, y desde el ajedrez también, entonces eso habla también de lo que forma parte de mí, digamos. Y nada, fue una muy buena experiencia. Claro, esa fue tu primera experiencia laboral. Después, bueno, has tenido otras, pero vamos a detenernos un poco en el tiempo y ver, por ejemplo, tanto tu mamá y tu papá, los valores. Yo siempre digo que el ajedrez es un lugar que está lleno de valores ocultos dentro del ajedrez, que se puede llegar a formar a una persona. Pero más allá de esto, dentro de tu papá ajedrecista, de tu mamá, primero ajedrecista y después psicóloga, que ahora es tu carrera que estás continuando, bueno, contame de los valores que te han dado cada uno de ellos, tu padre y tu madre. Bueno, responsabilidad, vos más que nada, bueno, los dos, pero digo, vos de una manera más... obsesiva. No sé, claro. Más obsesiva. Vamos a decirlo así. De acuerdo. Sí. Mamá, más flexibilidad, digamos, son como los dos polos, que me parece que es muy necesario, valores tenerlos presentes en todos los ámbitos de la vida, más allá de lo laboral, también desde lo afectivo, y creo que son los dos con los que trato de moverme y con los dos que me dan curiosamente opuestos. No, pero siempre el lugar intermedio, yo lo he aprendido también haciendo terapia, una gran terapia yo tengo, y veo que el término medio, no estas cuestiones extremas típicas del argentino, que es cara o seca, Boca o River, peronismo, antiperonismo, estos extremos hacen tener una mirada muy absoluta de las cosas que nunca son tan así, tan extrema, sino que siempre es el punto medio, la mirada correcta. Bueno, eso es lo que yo fui aprendiendo. Sí, en mi terapia. totalmente. También es como integrar las dos miradas y no quedarse ni en uno totalmente ni en otro totalmente. Es así. Claro. Y es lo complicado, digamos. ¿Y qué otros valores? Estos son interesantes porque son dos tipos de personalidad. Tu mamá Claudia y tu papá Rodolfo. ¿Qué otros que valores? Se conocieron, como contabas ahí en el Club Argentino. En el club, sí. Sí, que vos también conociste este club. Sí, que se dieron todas las casualidades así en el mismo piso, justo de que no jugaban, ¿viste? Claro, fueron 3 horas de no jugar y allí entonces se produce esta anécdota, y días después yo volví al club de ajedrez porque en ese momento estaba por regresar a España, que yo había hecho entre mis proyectos laborales, habían sido ir a ver cómo era el medio competitivo ajedrecístico en Europa. Y entonces yo lo había postergado hasta mis 27 años, entonces mis 27, mis 28 y mis 29 transcurrieron en España, donde pude dedicarme profesionalmente al mundo competitivo del ajedrez, que incluso me ha permitido ahorrar algo de dinero, pues yo era muy ahorrativo, era muy obsesivo con respecto al progreso económico, salirme con la mía de poder dedicarme a lo que me gusta, que era todo un esfuerzo, digamos. Por eso la responsabilidad, quiero decir, cuando sos autogestivo, cuando vos tenés tu profesión, sos freelance, yo creo que esa es una característica muy importante a tener, porque vos te regulas los horarios un poco, digamos, y bueno, vos sos tu propia promoción en un punto, o sea, exactamente. Empezando más que nada, quiero decir. Y bueno, así por ejemplo, si un día
o sea, sigue el curso normal, porque bueno, Connie está haciendo la carrera de psicología con notas de 8 o 9 en la UBA, y entonces todo indica que en un momento será profesional y quizás independiente en algún momento, y entonces esa forma tiene que ser una característica de seriedad. Bueno, sí, es lo que es una, como decías vos, es un valor que me inculcaste, me inculcaron también de la familia, digamos. Y los dos son importantes, la flexibilidad también creo que es importante, y tener distintas miradas de las cosas. O uno va aprendiendo con el correr del tiempo, y eso también te ayuda en la práctica incluso del ajedrez. Por ejemplo, vos ves una mirada desde un punto de vista, un estilo de juego, que vos tenés una forma de conducir la partida y de jugar, pero también esa misma mirada puede ser distinta, no solamente desde el punto de vista dinámico y de cálculo, sino que, por ejemplo, alguna vez poder pensar, ¿y qué tal esta posición sacando las damas? ¿Qué pasaría esta posición en un final de partida? O sea, detenerte en el fragor de la batalla y pensar qué pieza cambiar. Sí, a mí me parece muy interesante esto que planteas vos de que cómo la persona, bueno, no sé si es lo que querías decir, pero yo lo interpreté así, de que la personalidad un poco de cada uno se va reflejando en el juego, y también esto que decías de los valores ocultos en el ajedrez. Creo que tiene mucho que ver, como, bueno, sí, como uno actúa en la vida también se refleja en lo que es el juego de ajedrez, y como, bueno, también se darían muchas otras caras de lo que es la vida, digamos, pero me interesaba eso que decías vos. Lo notás vos compitiendo con gente, quizás te dicen, uy, este es de tal manera, este tal otra, y vos lo notás en el juego. Por supuesto, el ajedrez refleja mucho la personalidad de las personas, y entonces vos sabés de determinadas características de tu rival, no solamente técnicas, sino también psicológicas, y entonces te vas adaptando o estás mirando dónde está el problema o la falla de tu rival, y entonces vas hacia ese lugar. Y bueno, y después el juego es una formación educativa, o sea, es bárbaro, porque la gente tiene la parte competitiva, la parte educativa, ¿no? Por ejemplo, ahora escuché el otro día... Ser docente, digamos. Ser docente, ¿te estás refiriendo? Ser docente, pero por ejemplo ahora me comentaste que rendiste ayer en la materia de que tenía que ver con juegos. ¿Cómo se llama la materia? Sí, estaba estudiando Psicología Evolutiva de la Niñez, estaba rendiendo el final de esa materia, y que, bueno, nada, se estudia cómo se construye el conocimiento, digamos. A lo que le interesa al autor, que esto más que nada que es Piaget, es cómo se construye el conocimiento científico. Entonces, para eso agarra y estudia los procesos de desarrollo del conocimiento, de la inteligencia en el niño, hasta que se llega a la pubertad, digamos. Y nada, te hablaba de esto un poco de que recién cuando aparece la representación, que es el pensamiento, el lenguaje, el dibujo, la imitación en el niño, empieza a poder simbolizar y representar mentalmente, y que recién ahí es cuando puede empezar a jugar juegos de reglas como lo es el ajedrez, que tiene reglas prefijadas, no es algo que se inventa. Y bueno, eso que se llama el periodo operatorio, que es cuando empiezan en el colegio. ¿Y qué edad sería esto? ¿Qué edad sería? Alrededor de los 7 años, por ejemplo. Alrededor. Sí, 6, 7 años. Puede ser que alguna persona, yo te hablo desde la ignorancia, ¿no? Vos ya de haber estudiado, y por ejemplo un chico tiene determinadas características que llegue antes a ese periodo y que puede tener 6 o 5 y ya pueda estar capacitado para entender un juego reglado. Es muy interesante lo que preguntás, y yo creo que para que haya un desarrollo óptimo y que el niño se sienta bien, digamos, emocionalmente, yo creo que los padres y los cuidadores y la gente que está a su alrededor, que fomenta, por ejemplo, su educación, tienen que tener en cuenta en qué periodo del desarrollo se encuentra para no forzarlo y que eso no lo frustre. Por ejemplo, vos un niño de 4 años, aunque entienda y vos pienses que es inteligente de cierta manera y que puede llegar a hacer ciertas cosas, quizás forzarlo a que aprenda a leer lo frustra porque no va a poder, y después eso le queda un concepto y le afecta su autoestima, etcétera. O sea, para mí hay que tener muy en cuenta en qué periodo de desarrollo se encuentra para poder fomentar las actividades adecuadas, y que lo haga también sin ninguna presión, sin sentirse mal si no lo logra. Y yo creo que también hay una edad para todo, y eso es de lo que habla un poco el autor que estaba estudiando. Claro, está bueno eso de no quemar etapas. Yo me acuerdo que, voy a contar una cosa que nunca conté en el programa, que desde chico me interesaron las matemáticas. Después ahí vio reflejado en algún momento mi idea, digamos, mi desarrollo con el ajedrez y demás. Y había llegado a mis manos algunos libros en que
te enseñaban a multiplicar de una manera sencilla y aprendí las tablas de multiplicar a temprana edad. Y entonces en tercer grado, que había hecho todos los ejercicios del manual por adelantado, se lo mostré a la maestra y la maestra estuvo a punto de querer pasarme de tercero a quinto grado. Y bueno, yo me aterroricé porque veía a los de quinto grado como si fueran adultos. Claro, lo que pasa es que hay diferentes tipos de inteligencia, no está solamente la inteligencia racional, digamos, que sería todo esto de, nada, poder hacer operaciones mentales y abstractas, sino también hay otro tipo de inteligencia como es la inteligencia emocional, y quizás si vos fomentás mucho, digamos, decís, bueno, lo paso de año y es un niño prodigio, qué sé yo, después te agarran todos estos miedos que, no sé, sí, quizás te sentís un poco inadecuado, no sé, o sea, para mí todo tiene su tiempo y es muy importante que se den ciertas cosas en el desarrollo para que eso te habilite a hacer otras. En tercer grado estás habilitado, según estas teorías, para poder saber las tablas, digamos. Eso quizás es un ejemplo más que va dentro de esto que estamos hablando, pero bueno, yo te hablaba más tener en cuenta esto de aprender hitos tan importantes como es el aprendizaje de saber escribir, leer, hablar o dibujar de cierta manera, o sea, hay ciertas cosas que tienen que darse en el desarrollo para que se desencadenen otros procesos más grandes que son como un conglomerado de estos otros que ya sucedieron. Claro. El crecimiento y el desarrollo tienen direcciones y, bueno, se van cumpliendo. Eso es lo que descubrió, digamos, este psicólogo tan importante, sí. Claro, qué bueno. Y toda tu formación tuvo que ver también relacionado con el arte. Hiciste muchos cursos. Yo me acuerdo de muy chiquita te gustaba dibujar. Sí. Yo te fomentaba, por ejemplo, los fines de semana que nos veíamos, hasta ir a un taller en La Boca que había, creo que aparte se refleja la parte emocional a través de la escritura o de la pintura, de todas situaciones que tienen que ver con el arte. ¿Vos estás de acuerdo ahora que ya sos una joven, todo ese desarrollo que tiene que ver con el arte, que bueno, pasaste por un montón, ahora actualmente estabas en el ámbito de la fotografía? Contame cada una de tus experiencias y qué te ha dado cada una de ellas, desde el canto, desde el tocar en la orquesta del colegio, el oboe. Bueno, contame todo esto porque es interesante. Sí, desde chica me fomentaron mucho, casi toda mi familia, toda la parte artística, digamos. Me acuerdo desde muy chica que, bueno, la abuela, tu mamá me hacía dibujar y dibujábamos juntas y pintábamos y, no sé, después empecé a hacer talleres de pintura, hice pintura al óleo, también iba a este taller en La Boca, aprender dibujar en planos y con profundidad, digamos, y después sí, tuve la banda, yo iba a un colegio, el Colegio Ward en Ramos Mejía, que tenían una banda de música muy grande y muy importante, y toqué el oboe, hice canto, hice algunas clases de guitarra, piano, hice de todo, la verdad. Claro. Y a veces me dice, por ejemplo, mi abuelo, el papá de mi mamá, me dice, uy, hiciste tanto y dejaste tantas cosas, y ¿por qué no seguiste? Y yo quizás... bueno, también hice fotografía hace poco y publiqué algunos libros autogestionados de fotografía, de poesía también, y yo creo que eso es como herramientas que van sumando a lo que yo, digamos, quiero dedicarme, que es la psicología. Para mí la psicología tiene un montón de arte y no necesariamente tengo que ser artista o tengo que utilizar los conocimientos de esa manera para que esos conocimientos valgan la pena, digamos, entre comillas, o tengan un fin, no sé, práctico o monetario. Yo creo que todo suma. Y bueno, sin psicología, al menos en la UBA, con lo que tiene el enfoque es más que nada psicoanalítico, yo creo que tiene un montón de arte, el inconsciente. Y nada, está buenísimo también sumarlo. Claro, todas estas cuestiones o elementos artísticos se pueden volcar en la terapia, por ejemplo. Sí, es una forma de comunicarse. Es practicar también un poco lo que es la sensibilidad, me parece que está muy bien y que forma parte de la vida yo creo que de todos, en un punto. Claro, yo he visto, por ejemplo, algunas profesionales, me he enterado, que a chicos, sobre todo de temprana edad, a través del dibujo, de los trazos, pueden llegar a comunicarse de mejor manera con el paciente. Sí, eso es una manera de diagnosticar, digamos, y de ver cómo... un diagnóstico con los niños es de esa manera, porque a través del dibujo reflejan su inconsciente, porque la manera de
digamos, de estar en consultorio con un niño no es como el adulto, una charla, digamos, o sea, pasa por otro lado, que es el dibujo más que nada y el juego. Claro, yo recuerdo una anécdota, te voy a contar. En el Centro Cívico Bécar, que ya llevo 20 y pico de años allí, se había acercado un niño con algún problema de sociabilizar. Había llegado el primer día y había quedado aparte. Yo daba la clase técnica y él estaba a un lado. Y yo lo integré al grupo y poco a poco fue ganando, digamos, en confianza con el grupo de pertenencia que él tenía. Y luego, bueno, recuerdo que iba a los campeonatos y en un silencio enorme que había en el torneo me gritaba y me decía, profe, le comí la dama. Y el chico después me dijo la madre que había llegado con temas, estaba con el psiquiatra, y que jugaban al ajedrez como para poder expresarse. Ay, qué lindo lo que contás, sí, está muy bueno. Sí, la verdad que siempre yo me he sentido con estos chicos que tenían algún problema de conducta o de sociabilización, siempre los he querido integrar y ha sido un desafío, sin ser un profesional, pero siendo una persona sensible y amando lo que yo hago. ¿Cuántos años tenía el chico? El chico tenía 8. Bueno, sí, muy bien, es que es eso, un poco también estudiamos, a partir del dibujo lo estudiamos más que nada en la carrera, digamos, que se refleja un poco la personalidad y vos te das cuenta si cómo está su mundo afectivo o emocional, también por cómo interactúa en grupo y en pares, eso es muy importante y por eso también se da en grupo la escolaridad, o sea, por algo nunca nos preguntamos por qué vamos todos juntos a un aula durante, no sé, casi todo el año, no sé, 8 horas por día, por ejemplo, yo iba 8 horas al colegio, no sé si vas simple turno, quizás menos, pero ¿por qué tenemos que convivir entre nosotros? Bueno, es parte de la socialización un poco y de formarse como persona. Y en esa edad te estás formando, todavía sos muy influenciable y quizás, no sé, tu entorno, te hace bien salir un poco de un entorno quizás que no sé, te hace sentir de alguna manera no tan bien recibido o X cosa que pueda llegar a pasar. Yo creo que los docentes forman una gran parte importante del crecimiento de los niños y bueno, de todos nosotros. Y es muy importante tener buenos docentes, es muy importante tener un buen psicólogo, también. Porque te marca realmente en forma de tu conducta, al tener a alguien que te apoye, que te haga mirar una mirada distinta de las cosas, cuando uno piensa que es de una forma y nada más. Claro, la flexibilidad, digamos, lo que estamos hablando de flexibilidad. La flexibilidad o de mirar una obra de arte, la puedes mirar de frente, la puedes mirar de costado, la puedes mirar en forma paralela. Sí, hay miles de interpretaciones para una misma cosa y todo va a variar, depende de la historia que uno tiene. Yo creo que cada uno ve con los lentes de su propia historia y su propio contexto, y por eso está bueno también acordarse, hay otros contextos y poder abrirse un poco. Eso creo que es maravilloso que pueda pasar y de una manera tan temprana, yo creo que en la edad escolar los profesores forman gran parte de eso. Y por ejemplo la fotografía, lo último que has hecho con relación al arte, por ejemplo, ¿qué cosa o qué impronta te daba con relación a todo esto que estamos hablando? El arte en la fotografía, por ejemplo. Sí, yo la fotografía, en realidad yo empecé primero escribiendo poesía, hice un taller de clínica con una poeta que se llama Ana Claudia Díaz. Y después empecé a sacar fotos como queriendo hacer una fotopoesía, digamos, como contar una cierta historia o contar un cierto sentimiento o algo a través de las fotos. Bueno. Y nada, yo creo que se unieron así y de ahí desembocó al tarot que estudio ahora y a eso lo puedo relacionar un poco más con la psicología, yo creo, con los arquetipos psicológicos inconscientes. Y esto se va uniendo un poco, es como que el recorrido de la poesía, del arte, se unen y puede desembocar en algo maravilloso y totalmente distinto. Muy curiosa sos, porque digamos, te pusiste en un montón de perspectivas me acuerdo hiciste un curso hasta de masajes. Sí, me interesaba indagar un poco en la relación de la mente y el cuerpo, también hago yoga, o sea, yo soy practicante y estudiante todavía, digamos, no. Pero bueno, todo va nutriendo a uno, ¿viste? Y abriéndose el camino. Sí, yo creo que. Una cuestión holística del cuerpo y del alma. Va por ahí, me parece. Sí, en la facultad al menos la mirada que hay no es para nada así. Es totalmente mental.
Y bueno, a uno tiene también que formarse e indagarse por los caminos que le van interesando. No se puede quedar con lo que le dan, que está buenísimo, pero uno tiene que seguir indagando. Yo me acuerdo que también empecé el cuatrimestre pasado, un curso de acompañante terapéutico, y me decía el profesor que lo organizaba, yo soy recibido en la UBA, dijo la primera clase, pero esto no me alcanzó. Tuve que seguir investigando y indagando por otros lados y nada, yo creo que es el comienzo, no es el final. Claro. El título, pero bueno, así me lo tomo yo, no sé, al menos. Claro, el comienzo del aprendizaje. Después te vas a ir nutriendo día a día con el paciente y con distintas situaciones que vas a ir atravesando. Sí, la práctica, digamos. Poner a práctica lo que uno ve y lee. Bueno, y aquí llegamos, por ejemplo, hasta hace poco, una anécdota que, que Connie quería buscar fuentes laborales en épocas difíciles, por ejemplo, y ya no quería hacer el taller de ajedrez que yo le había dicho que yo no tenía tiempo para hacerlo, sino que quería formar su propio camino, que tiene que ver con la psicología. Entonces estaba en una bolsa de trabajo y hubo un pedido laboral por una niña que había que acompañar, en que había una temática complicada alrededor, en el barrio Urquiza, dentro de un departamento, y bueno, como padre yo me preocupé diciendo que, digamos, vas a estar ahí adentro con gente que no conocemos, y bueno, y Connie me hizo una acotación con respecto, que a mí me abrió la cabeza también. Tomé mis precauciones de hacer una pequeña averiguación con mi alma protector, pero no quería sobreproteger, quería cuidar. Y bueno, ella me dijo algo relacionado a mis comienzos de enseñanza, cuando yo me quería forjar mi propio camino, que iba a jugar unos torneos que me habían contratado en el oeste, en La Matanza, y yo salía de las 12 de la noche de un torneo que estaba contratado todo un mes. Y entonces, ¿qué me dijiste? Y que cada uno se forja su camino y que es así al principio. Claro, y que de pronto yo no medía el riesgo que podía ser salir a las 12 de la noche en un colectivo desde La Matanza, desde La Tablada hasta Belgrano. Yo tenía 24 años y creía ir... El curioso caso de los adultos que crecen y se olvidan de cuando eran jóvenes, ¿no? Un poco eso pasa siempre, pero bueno. Sinceramente las épocas han cambiado. Una cosa era los 80, pero hace poco había ocurrido temas como lo del copamiento de ejército de La Tablada. Digamos, siempre hubo riesgos, digamos, para las personas pacíficas que queríamos ganarnos con nuestra gran vocación, para poder vivir de eso. Corría riesgos. Bueno, ella quería hacer algo bueno, que era cuidar a esta niña con su madre con una enfermedad terminal, y bueno, creo que fue una experiencia que ella quería atravesar antes de recibirse, como haciendo algo humano, y creo que te nutrió. Sí, yo en realidad, si hablamos de lo que es trabajo, empecé con estos talleres de ajedrez para niños, acompañado de Emiliano Baña, que era el otro profe, y a partir de ahí empecé a darme cuenta que me interesaba trabajar así con niños desde la psicología, y también me interesaba un poco la docencia, y bueno, iba abriéndose caminos, digamos, uno. Claro. Después de ahí me salió trabajos, empezar a hacer niñera, primero de un niño de 11 años, después de Sofi, que tenía 5, y bueno, ahora de 2, y bueno, yo creo que a pesar de... yo voy aprendiendo un montón, un poco de todo esto que estudio, lo voy aplicando y lo voy viendo, y bueno, es relacionarse y trabajar en vínculos, y se me dio esta oportunidad de trabajar con Sofi, con su situación y acompañarla, pero bueno, yo igualmente era su niñera, yo... Qué bueno forjar el propio camino en épocas difíciles. Connie está preparada, fue al colegio Ward, tiene, digamos, una formación inglesa a la perfección. Cuando hicimos un viaje a Inglaterra, por ejemplo, ella hablaba con la gente de tú a tú, o sea, sabe perfecto leer y hablar inglés. Pero hoy es en épocas tan difíciles que hasta a veces con mismos contactos, de alguna manera, se hace difícil el insertamiento laboral. Y entonces, con toda esa preparación de inglés a la perfección y de otros recovecos científicos y artísticos, bueno, se va forjando su propio camino, y eso siempre es todo un orgullo, que nadie te regala nada en esta vida y que vas
forjando tu propio camino. Sí, yo también creo que existe un poco, digamos, la comunidad. O sea, donde estoy ahora yo estoy muy contenta, la verdad. Yo soy estudiante y bueno, necesito un trabajo en el que se me permita estudiar y tenga mi tiempo para poder desarrollar esa otra parte, para hasta ser profesional. Y yo estoy muy contenta con el trabajo que tengo ahora y todo este recorrido que hice, la verdad que me nutre en lo que estoy estudiando y es lo que elijo, digamos. Así que ahora yo estoy muy contenta de este camino, digamos. Y aparte siempre cuando vos vas desarrollándote de una manera correcta por la vida, cuando pasaste por el curso de masajes, la propia profesora es quien te contactó. Eso quiero decir con la comunidad, o sea, yo no creo que cada uno haga las cosas solo, yo creo que todos vivimos y nos ayudamos entre todos, un poco esos también los valores que yo creo que yo tengo de ayudar al otro, porque el otro te puede ayudar cuando vos menos lo esperes, o sea, ser un poco la bondad que uno espera del otro. Bueno, uno siempre vas a ayudar, que lo va a agradecer un montón. Bueno, en este caso me toca a mí con esta profesora que vos decís y bueno, yo trato también de hacerlo a la medida que yo puedo. Muy bien, Connie, muy bien. Y bueno, y pasamos a las épocas, cambiando de tema, de la modernidad. Por ejemplo, el mundo está cambiando, te toca vivir un mundo transformado, en muchos casos para mal y en muchos para bien. Por ejemplo, con el tema de la igualdad entre hombres y mujeres, yo al tener una hija mujer y de tales características que ustedes están escuchando, persona libre pensadora, inteligente, bueno, que siempre las cosas se entienden bajo un punto de vista científico, que no se cuentan fábulas, sino que se van a los hechos concretos. Y bueno, un hecho concreto es la gran transformación que tiene el mundo y de la igualdad entre hombres y mujeres que debe existir y tiene que existir, ¿no? Y entonces, bueno, te toca vivir en este mundo, por ejemplo, y íbamos charlando de cosas que has notado, de no igualdades, por ejemplo, contame esto de la facultad que me ibas diciendo. Yo creo que en los últimos 5 años, 4 años, hubo un cambio totalmente diferente. Yo creo que cuando recién salí del secundario, que fue 2015, empecé a la facultad, digamos, me abría otro tipo de personas, de un colegio privado pasé a la UBA y bueno, empecé a relacionarme y ahí una amiga me empezó a hablar del feminismo y de un montón de cosas que yo no sabía. Y en ese momento era como un bicho raro, o sea, ella me hablaba de eso y íbamos a las marchas que recién estaba empezando, ni una menos, y tipo, no había la cantidad de gente que quizás hay ahora. Y la gente no lo tomaban así, los medios no se hablaba de esa manera como se habla ahora y creo que hubo para bien un montón de cambio, que hay que decirlo y hay que notarlo, pero sí, que faltan un montón de cosas y hay cosas que están invisibilizadas. Lo que vos me decías era que yo te contaba que el año pasado colgaban en la facultad, los mismos centros de estudiantes, me parece que carteles que tenían una pregunta, la pregunta era: ¿cuántas autoras mujeres hay en el programa? Y te pones a mirar y realmente las que tienen la voz de lo que es norma, de lo que es aceptado, estudiándolo académicamente, no son mujeres en ni siquiera la mitad de los casos. El mismo decanato muchas veces. Sí, eso la verdad que yo no sé muy bien, no podría decirte con certeza, pero sé que los autores que se ven no son para nada equiparados, digamos, el porcentaje de hombres y mujeres, y no es que no haya buenos, digamos, aportes. ¿Cuántos porcentajes de mujeres hay en la universidad con respecto al hombre? Y es llamativo en una universidad en la que hay 80% mujeres que estudian y 20% hombres. Claro, parece ilógico que todos los autores sean hombres en una universidad o profesionales que son en su gran mayoría mujeres. O sea, parecería un contrasentido. Sí, eso pasa en muchos ámbitos laborales, no solamente es en la psicología o en lo académico, también en la música sucede, en la escritura sucede, en el arte. Me estabas diciendo, por ejemplo, que se estaban preguntando por qué los conjuntos de música son mayoritariamente de hombres. Sí, hace poco. Todas estas cuestiones la gente se pregunta que antes no cabía. No es que son mayoritariamente de hombres, es que en los escenarios no se le da el porcentaje. No hay paridad, digamos, entre las bandas que se presentan en los escenarios, y se estaba hablando ahora de modificar la ley, creo que se hizo hace poco, se estaba por hacer, de que al menos 35% de mujeres haya en los escenarios, en los festivales de rock o de música en general.
Ni siquiera 50, 35 era. Eso, por ejemplo, en el ambiente de ajedrez mismo, había un porcentaje abrumador. Yo te diría que el porcentaje era 98-2, 98-3, era históricamente en un torneo de ajedrez. Habría 200 jugadores en un torneo abierto y por ahí había 6 mujeres. O sea... Sí, uno dice, sí, ahora ya no es eso de que el hombre va a trabajar y la mujer se queda en la casa. Bueno, no, pero invisibilizadamente o quizás de manera más institucional, es como que hay una bajada de línea que si no se llama la atención, como hizo, por ejemplo, esta movida de los carteles, uno no se lo pregunta muchas veces, porque esto fue siempre así, entre comillas, digamos. Entonces, el mundo es como ahora, lo de ahora para mí es empezar a deconstruir todo eso. Tiene que haber un equilibrio, como decimos, porque muchas veces yo le decía a Connie, viendo las nuevas generaciones que pueden llegar a un lugar extremo, creo que el hombre y mujer deberían estar en, digamos, concordancia, en igualdad, donde no por el hecho de ganar espacio a las mujeres arrollen al hombre, sino que cada cual tenga su espacio. Pero si uno está en una posición privilegiada, cuando a alguien le reclaman, digamos, la parte que corresponde, se siente como un ataque, pero hay que reconocer el privilegio también, porque si te están diciendo, por ejemplo, en el caso de la música, bueno, estamos negociando para tener un 35% de cupo en los escenarios, es que no hay ni siquiera, tipo, eso, que es como la tercera parte, o sea, es un tercio de... el mundo está cambiando, en Quiero definitiva. decir, o sea, vos me decías, sí, bueno, pero cuando se ponen violentas, o he escuchado mucho esto de, ay, están muy sacadas, o lo que sea, o es muy extremo lo que plantean, bueno, si durante generaciones y generaciones hubo una opresión sistémica y sistemática, yo creo que es lógico que en algún momento de la historia de la humanidad sucedan este tipo de cosas que ya vienen sucediendo hace mucho, pero bueno, se están empezando a escuchar en cierto sentido un poco más ahora. Creo que va a ser la lógica. Fueron conquistas también. Sí. Va a ser lo lógico ver un mundo más igual en todos los aspectos, sin discriminaciones ni raciales, ni religiosas, claro. ni de... O sea, es un mundo que querríamos realmente construir y que le va a tocar a ustedes, los jóvenes, poder llegar a plasmarlo, ¿no? Plasmar un mundo de más ideales, de un mundo bueno por el bien de la propia gente, ¿no? Que habita en él, y con igualdades, claramente igualdades. Eso sería parece excelente. muy feo esto de que por un mismo trabajo una mujer no cobre lo mismo que un hombre. Bueno, sí, la diferencia salarial, claramente. Sí, o llegado el caso que, bueno, que el mundo del ajedrez sea quizás el día de mañana una campeona mundial femenina. Claro, es que hay que pensar así, los derechos no son como una pizza, no es que vos te saco y vos te quedas sin, o sea, no funciona así. Y eso es lo que mucha gente piensa, quizás, bueno, ahora vos tenés tus derechos y no sé qué piensan, que el otro se los vas a sacar, o sea, no, la idea es igualdad, como decís vos. Hay todo un tema que nos toca vivir a las personas de una edad intermedia, difícil, porque en la época de mis padres había un claro patriarcado, donde el hombre era el proveedor, la mujer quedaba en la casa cuidando de la familia, y después en la generación intermedia es como que la mujer empezó a querer ganar sus derechos, pero sigue teniendo al hombre como proveedor, pero quiere... No sé si sigue teniendo, ¿decís que sigue teniendo? Y en las salidas que vos haces con una mujer mayoritariamente, bueno, por eso... la mujer, déjame expresar esa parte porque yo la vivo muchas veces, la mujer quiere que vos pagues absolutamente todo, pero teniendo derechos por otro lado. Entonces yo creo que la juventud, los jóvenes, la tienen más clara, es compartir todo, es estar en igualdad realmente en todo, y eso es más claro aquello de antes, sí, obvio, y bueno, esto, todos y en el vivimos medio... en un contexto en el que fuimos criados, que bueno, sí, la sociedad era así, todos fuimos criados en esta sociedad patriarcal capitalista, sí. O sea, yo creo también que pagar una cena no es proveer, sino es un lujo, o sea, es invitar a salir, lo que sea, eso está más en uno, en el otro. Yo no creo que sea el modelo de el hombre trabaja, la mujer se queda limpiando, o sea, yo no creo que es como una comparación ya muy fina, pero bueno, sí entiendo lo que decís. Muy bien. Y bueno, entonces de esta manera vamos transcurriendo las distintas épocas que hemos atravesado, y bueno, esperemos contar con una sociedad
justa, ¿no? Eso se trataría el mundo, de tener una sociedad igual y justa. Sí, yo te hablaba de esa autora Virginia Woolf, que tenía este ensayo publicado de Un cuarto propio, que es de la época de que escribía, por ejemplo, Freud, que es como el autor principal que vemos en muchas de las materias de la facultad, del 1930, 1929, y hablaba de esto, que le preguntaban sobre cómo podrían las mujeres escribir mejor o escalar, digamos, en su profesión, y le decía, bueno, necesitan tener privacidad y libertad económica. Y si no tenés tu espacio para crear y tampoco tenés las plataformas que te garanticen, como decíamos, esto de los cupos, no sucede, digamos. No es por arte de magia, todo es una lucha, sí. Bueno, siempre es una construcción. Está bueno visibilizar por eso. Y es una construcción todo lo que vos vas haciendo en tu vida es un paso a paso, ¿no es cierto? O sea, no se puede lograr todo de golpe. No hablo de eso. Siendo eslabón por eslabón, camino por camino, y bueno, así como estás haciendo en tu formación, que vas construyendo tu forma, tu lugar en el mundo, en unas épocas difíciles, que no está allanado el camino para nadie, ni para los jóvenes, ni para los que hemos dedicado la vida a una actividad difícil, pero con constancia, seriedad y digamos presencia de estar haciendo lo que vos amás. Lo importante es siempre ponerle amor a las cosas, ¿no te parece? Sí, claro. Que digamos la impronta tiene que ser con honestidad y con amor. Así que bueno, ¿qué planes tenemos ahora a partir del aquí y ahora en adelante? Y bueno, terminar la carrera. Sí. Y nada, la verdad es que no... Sí, seguir practicando yoga, indagando en lo que me interesa, en el arte, y bueno, veré qué me depara la vida y los caminos. Por ahora la verdad que estoy muy bien, y estoy en una estabilidad que me permite estudiar muy bien, es decir, en la mitad de la carrera, falta un trecho, pero... Y con 23 años hoy recién cumplidos, hoy habías nacido un 1 de agosto del año 1996, a las 8:30 de la mañana, porteña, aquí en Buenos Aires, y bueno, ¿qué tenés que decir en este día de cumpleaños que lo vamos a recordar a través de que quede plasmado en este programa? Que estoy contenta, muy bien, y bueno, gracias por invitarme. Bueno. Me encanta charlar y visibilizar todos estos asuntos y bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, Connie, ha sido para mí todo un orgullo poder entrevistarte y agradezco esta oportunidad que nos han dado también de haber compartido este bello programa con vos. Así que un beso. Bueno, gracias. Muy bien.